corresponde. Ahora estamos con Carlos Ramos, que bueno... Bueno, Carlos, que ha sido un fenómeno, realmente periodista brasileño, que ha sido, la verdad, casi un panelista más de las voces del fútbol, pero aparte lo ponemos en un lugar jerárquico superior incluso que cualquiera de nosotros, porque nos ha entregado mucho material informativo, hemos conocido mucho de los equipos brasileños, más de lo que conocíamos, en función de su enorme conocimiento que él lo ha trasladado permanentemente. Bueno, vamos a charlar con Carlos a ver cómo lo vio él, curiosamente en un partido, a ver si coincide con nosotros, de que Peñarol jugó el mejor primer tiempo de visitante de la Copa ante Botafogo, que Botafogo jugó uno de los peores primeros tiempos de la Copa Libertadores de América de local, y sin embargo lo pasó por arriba en el segundo tiempo, donde Peñarol fue devastado con 3 goles en menos de 15 minutos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, un gusto de saludarte. Julio, muchas gracias y fenómenos son vos. Un gusto una vez más, un placer una vez más hablar con vos sobre fútbol y sobre el partido de ayer. Y claro, 3 goles en poco tiempo que acabaron con Peñarol. No, nadie se esperaba aquello. Y sin duda, concuerdo, estoy de acuerdo, fue el primer tiempo de Peñarol, fue genial. Y fue el primero tiempo, por ejemplo, Botafogo no ha conseguido hacer nada. Hasta 43, 44, prácticamente no ha pateado. Uno otro balón con Marlon, pero Marlon no estaba bien, Bastos no estaba bien. Lo que hablaba ayer con Alberto es que Botafogo es un equipo con un juego vertical muy fuerte, ¿no? Entonces, eso depende mucho de Marlon, depende mucho de Bastos, depende mucho de Barbosa, pero ellos ayer intentaron en la primera mitad 4, 5, 6 balones longos y no han conseguido nada. Entonces Peñarol, con una marcación alta, con intensidad, ha frenado sin duda a Botafogo en la primera mitad. Y Botafogo no ha jugado bien, pero ha jugado algunos partidos así. En el Brasileirão, por ejemplo, contra Criciúma, fue algo como así. Pero la diferencia es que Peñarol salió a marcar, salió con intensidad y no dejó a Botafogo jugar. Contra Criciúma, Botafogo tuvo la cancha para jugar, el tiempo para tomar las decisiones, pero no ha conseguido tener creatividad. Pero después, segunda mitad, y sabemos, y ya hablamos de eso también, como el fútbol es muy psicológico, ¿no? Entonces, después del primer gol, Peñarol sintió mucho, y después el segundo, el tercero, y ahí se acabó. Y ahí se acabó como un poco como... recordemos siempre Brasil y Alemania, ¿no? Fue un poco como eso. Un gol, 2 goles, 3 goles y el equipo bajó. Y fue terrible para Peñarol, un poco injusto por el primer tiempo que hicieron ellos, que jugaron bien, que consiguieron frenar Botafogo. Pero así es el fútbol, ¿no? A veces pasa cosas en pocos minutos que cambian la historia, no solamente de un juego, pero de un torneo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que en el primer tiempo, para mí, el gran abanderado de este equipo de Botafogo, que tiene grandes jugadores, ¿no? Más allá de que, como bien lo mencionaste y lo habíamos dicho también nosotros, acá Peñarol neutralizó a jugadores muy claves que tiene Botafogo en los primeros 45 minutos. Creo que lo sorprendió Peñarol. Yo creo que Botafogo no esperó que Peñarol saliera a hacer una presión tan alta y a proponer el partido en territorio de Botafogo. Creo que nunca lo imaginó a eso Botafogo y se sorprendió. Creo que ahí Peñarol sorprendió mucho con esa postura del equipo. Me encantó Luis Enrique, que es un jugador extraordinario. La verdad que tiene todo, tiene un remate formidable, le pega muy bien a la pelota, juega con pierna cambiada porque juega por la derecha. En cierto momento, cuando el fútbol se desarrollaba por dentro, él como que se quedaba perdido, pegado a la extrema, pero cuando iba la pelota para él, bueno, él metía esos enganches que hace hacia el medio, limpiaba la cancha, dejaba un par de jugadores por el camino. Uno de los disparos de Luis Enrique se fue muy por encima del horizontal, lejos del arco. El otro que encontró casi era una jugada muy similar, otra vez haciendo la diagonal, remató al arco de manera muy fuerte que sacudió al arquero de Peñarol, que fue de lo poco que pudo hacer precisamente el equipo de Botafogo en los primeros 45 minutos. No sé si coincidís. Sí, perfecto. Lo que dije, que Luis Enrique, por ejemplo, mucho de la primera mitad ha jugado mucho por dentro, ¿no? Tal cual. Y eso no ayuda a su juego.
Entonces se quedaba allí con Savarino, a veces Almada y mismo Igor, pero la banda no conseguía jugar, no tiene las mismas características a Vitinho, ¿no? Entonces Vitinho salió 1, 2, 3 veces por allá, intentó algunos cruces, pero no se salió nada. Y después en la segunda mitad, cuando Luis Enrique jugó como juegas, abierto por la derecha, consiguió hacer la diferencia. Y el partido fue todo lo contrario que hablamos ayer, que todos hablaban, ¿no? Que era un partido que todos nosotros pensábamos que siempre el Botafogo iba a iniciar el partido con presión. El Botafogo que ha jugado así muchas de las veces, el primera mitad de Botafogo casi siempre es un equipo de intensidad, es un equipo que sale para ganar el partido en los primeros minutos y no pasó. Pero después en la segunda mitad fue el Botafogo que la hinchada le gusta mucho, el Botafogo que es el primer puesto del campeonato brasileño, y el Botafogo que para mí, y pienso que tú piensas lo mismo, es el principal equipo de América hoy, ¿no? No, ni que hablar. Es un equipo muy completo porque lo devastó a Peñarol. Realmente lo destruyó como un castillo de naipes en los segundos 45 minutos. Peñarol no estaba preparado para tomar un gol tan rápido porque yo charlaba con los compañeros acá y hacíamos un símil de lo que pudo haber pasado en el vestuario, seguramente con un técnico de Botafogo diciéndole a los jugadores: muchachos, despierten, estamos jugando una semifinal de Copa Libertadores de América, estamos jugando frente a nuestro público y no hemos podido generar prácticamente nada ante el arco de Peñarol. ¿Qué le pasa a Savarino? ¿Qué es lo que le está sucediendo? Thiago Almada, ¿qué es lo que está pasando con ustedes? Bueno, el propio Igor Jesús, que también había sido dominado por Peñarol. Sin embargo, en el segundo tiempo apareció todo el repertorio futbolístico maravilloso realmente que tiene Botafogo, porque tiene un repertorio futbolístico brutal. No es un equipo, lo que me gusta, a mí me gustan los equipos intensos y verticales, muy directos. No me gustan los equipos que empiezan a tocar la pelota para el lateral para el central para el arquero para el volante central para el arquero y así sucesivamente. No, este equipo de Botafogo va directo al arco, o sea, es muy directo en su búsqueda del gol. No es un equipo que se entretenga con la pelota, no es un equipo que toque intrascendentemente para atrás en esa posesión de pelota que no sirve absolutamente para nada. Eso me gusta mucho, y después tiene la jerarquía técnica individual, que obviamente cuando uno tiene jerarquía individual, evidentemente, y tiene un equipo ensamblado, esa jerarquía individual todavía se potencia mucho más. Luis Enrique para mí era abanderado, gran segundo tiempo de Savarino también. El primer gol, por ejemplo, pase de Luis Enrique, se lo marca notablemente Savarino. Ya en el primer minuto Savarino se pierde el primer gol del partido, en el segundo tiempo que tapa muy bien a Aguerre. Y después, pocos minutos después, un gran pase de Luis Enrique para Savarino, que le marcó el pase, se le entregó al corazón del área, atacó las espaldas de los centrales de Peñarol y en definitiva definió notablemente ante la salida de Aguerre. Peñarol no se había repuesto del primer gol cuando cayó el segundo gol. Peñarol hace cambios tras el segundo gol, inmediatamente tercer gol, y después quedó al libre albedrío, como decimos por acá. Sé que es difícil de traducir esta expresión al portugués, pero quedó totalmente a lo que hiciera Botafogo. Si Botafogo quería meter 6, 7 goles, podía meter 6, 7 goles, y bueno, terminó metiendo 5, ¿no? Y un detalle interesante, Julio, no sé si recuerdas el gol de Luis Enrique, por ejemplo, y ayer hablamos mucho de Igor Jesús, que es un delantero que se mueve, es un delantero de calidad, con un repertorio, ¿no? Uh-huh. Y el gol de Luis Enrique, primero yo pensé que él intentó dominar el balón, pero después en la otra cámara fue un toque, un pase, una asistencia para Luis Enrique. Es un detalle primoroso, porque fue una jugada de mucha inteligencia y un gesto técnico de él también impresionante. Y otra cosa, no sé si recuerdan, pero para mí el único partido de equipo que me recuerdo que jugó así como ayer en Libertadores, en un juego tan decisivo, fue en 2019 Flamengo y Gremio. No sé si recuerdan ese partido. Uh-huh. Sí, bueno, ese era el mejor momento de Flamengo, ¿no? Sí, Flamengo de Jorge Jesus. Pienso que fue 5-0 contra el Gremio de Renato Gaúcho y fue un partido fantástico, así, memorable, ¿no? Y ese partido, Botafogo se quedará en la memoria de la hinchada para siempre, porque fue el gran partido del equipo en muchos y muchísimos años.
pienso que un partido tan grande, ese Botafogo no ha jugado así desde el Botafogo de Jairzinho. Bueno, tremendo, de Jairzinho, mirá lo que está diciendo, del Botafogo de Jairzinho. De los grandes. De los grandes jugadores que tuvo Brasil, evidentemente, en ese campeonato del mundo del 70, ¿no? Los 5 números 10 jugando de delanteros en la selección brasileña. Ribeirinho, Jairzinho, Pelé. Tostao. Tremendo equipo ese de Brasil. Fíjate vos, está diciendo que Botafogo ha jugado el mejor partido o el mejor segundo tiempo en muchos años y seguramente de los mejores segundos tiempos en la historia del Botafogo. ¿Qué viene a hacer el Botafogo en Río de Janeiro? Por ejemplo, al lado del Vasco da Gama, al lado de Flamengo, al lado de Fluminense. ¿Qué viene a hacer Botafogo? ¿Cómo está considerado Botafogo en cuanto a la cantidad de hinchas, en cuanto al poder como equipo dentro del fútbol brasileño? ¿Qué significa Botafogo en Río de Janeiro con referencia al resto de los equipos que te nombré? Botafogo fue un equipo de los más tradicionales de Brasil. Por ejemplo, es el equipo que más ha cedido jugadores para la selección de Brasil en la historia. O sea, eso es gigante. Pero Botafogo después de Jairzinho, por ejemplo, después de Garrincha, Botafogo tuvo ese equipo que fue el equipo que era el rival, no era el rival de Vasco, no era el rival de Flamengo, no era el rival de Fluminense. Ese equipo era el rival del Santos de Pelé. O sea, en Brasil, en esa época eran dos grandes equipos, Botafogo de Garrincha y Santos de Pelé, ¿no? Entonces eran partidos memorables. Pero después de eso, Botafogo se quedó muchísimos años sin conseguir ganar muchas cosas, tanto en Río de Janeiro cuanto nacionalmente, ¿no? Y podemos hablar que el único título nacional de Botafogo después de esa época fue en 95. El campeonato brasileño, un juego que es muy polémico en Brasil, ha conseguido un arbitraje muy difícil, muy complicado, pero ganó Santos 95 y fue campeón de Brasil. Y mismo después de eso no ha conseguido nada, nacionalmente nada, internacionalmente nada, y en el Río, Flamengo tiene Libertadores, tiene el Mundial, Vasco tiene Libertadores, Fluminense ahora tiene Libertadores y Botafogo es el único grande de Río que no tiene Libertadores. Entonces se quedó muchísimos años abajo de los rivales. Mismo Fluminense después tuve algunos grandes equipos, como por ejemplo con Ribeirinho, después Renato Gaúcho, después con Fred, el equipo que fue 2 veces campeón de Brasil y ahora el Fluminense campeón de Libertadores. Y ahora Botafogo finalmente, después de mucho tiempo, con John Textor, y ayer hablamos un poquito sobre él, con John Textor, una nueva mentalidad, mucho más dinero, ¿no? Una nueva estructura, porque Botafogo hace unos años, como Vasco también, era un equipo que jugaba la primera división, pero no peleaba por nada, y después iba para la segunda división, después primera, segunda, y se quedaba así. Y bueno, ahora ha cambiado finalmente con John Textor y finalmente el grande Botafogo de Garrincha, de Jairzinho, parece que una vez más peleará por grandes competiciones. Y en términos de hinchada, ¿no? Es como que la tercera o la cuarta de Río, porque en Río Flamengo es la más grande, ¿no? Es la más grande de Brasil. Después el Vasco y después Botafogo y Fluminense están como que cerca uno del otro. O sea que Vasco tiene más hinchada que Fluminense, entonces. Sí, Vasco tiene una de las grandes hinchadas de Brasil. Y los equipos de Río tienen grandes hinchadas siempre, porque lo que pasa es que Río era la capital de Brasil, ¿no? Hace muchos años, antes de Brasilia, Río era la capital de Brasil. Entonces los juegos antiguos de Río eran transmitidos por el radio para otros estados, principalmente en el nordeste de Brasil, en el norte. Entonces estados como Amazonas, estados como Pernambuco, siempre las personas de esos estados, mismo Bahía, eran hinchas de algún equipo de Brasil. Y como Vasco estaba mejor en esa época, y Flamengo también, eran más hinchas de Vasco y Flamengo, pero Fluminense y Botafogo también. Bueno, la verdad que si hay algo malo para Peñarol y muy bueno, evidentemente, para Botafogo, es que la llave está liquidada.
fíjate la diferencia que hay de los equipos brasileños. Yo creo que esto no debe opacar la campaña que hizo Peñarol en Copa Libertadores de América, teniendo en cuenta la precariedad de nuestro fútbol. Nosotros tenemos una liga que es muy precaria, la verdad, sinceramente, que tiene muy pocos equipos con un nivel medianamente competitivo y medianamente profesionales. Algunos equipos de la primera división de Uruguay son semi-amateur, esa es la realidad. Para que tengas una idea, ¿sabe lo que es una canillera? ¿Interpreta lo que es una canillera? No. Bueno, A ver, una canillera es precisamente lo que se colocan los jugadores debajo de la media, por si en definitiva... Sí, yo sé. Bueno, Okay. para que tengas Sí. la idea, los otros días un jugador se colocó una canillera, a ver, le pegaron una patada y se bajó la media y la canillera era de cartón, porque ni siquiera tenía una canillera profesional puesta. Sí, eso es increíble, ¿no? Increíble. Pero también en el mismo tiempo, no pienso en un país que produza tantos jugadores con tantas pocas personas, ¿no? Sí. Tantos pocos habitantes. Eso es increíble. Uruguay es un país chiquito, pero lo talento que produce es fenomenal. Sí, esa es una realidad, porque lo que pasa es que tenemos el baby fútbol, aquí arrancan de muy chiquitos los niños, a los 4 años ya arrancan a jugar al fútbol, juegan en el baby fútbol hasta los 12 años y después comienzan en las formativas de los clubes, entonces ya a los 6, 7 años están acostumbrados y con los padres al costado del campo de juego gritándoles y queriendo que ganen. Y bueno, y eso que ha sido cuestionado muchas veces aquí en Uruguay es también un elemento positivo. Lo bueno es lo malo y lo malo es lo bueno en la misma situación de lo que te estoy contando en este momento. Yo tengo una pregunta a ti que estás fuera de lo que es el contexto nuestro aquí en Uruguay. A ver, más allá de la derrota de ayer, que fue dolorosa para Peñarol y también vergonzosa en el segundo tiempo, ¿qué opinión tienes tú de lo que ha sido la campaña de Peñarol? ¿Cómo calificarías, en definitiva, 5-0 le quita méritos a Peñarol de lo que ha hecho? ¿Cuál es un poco tu perspectiva, tú que no estás aquí en Uruguay, no estás contaminado, digamos, con lo nuestro? No, yo pienso que un equipo que ha conseguido eliminar el Flamengo con un equipo que sin duda no tiene los mismos jugadores, no tiene lo mismo dinero, es fenomenal, ¿no? Y hoy en día en el fútbol de hoy en día, donde los que tienen dinero casi siempre ganan, es fenomenal tener una historia como Peñarol para contar en la Libertadores. Un equipo que es un buen equipo, no tiene lo mismo dinero, no tiene los mismos jugadores, pero tiene la identidad, pienso, de Peñarol y del fútbol uruguayo, un fútbol aguerrido, un fútbol charrúa que dice, ¿no? Sí, correcto, charrúa, efectivamente. Agarra charrúa, esa que se dice habitualmente. Y lo más insólito, lo más increíble, es que si uno ve el primer tiempo de ayer y ve después el segundo tiempo, es insólito, porque Peñarol juega, reitero, para mí el mejor primer tiempo de toda la Copa Libertadores de América, frente a Botafogo, y sin embargo juega el peor segundo tiempo de toda la Copa Libertadores de América como visitante, cosa que sucedió al revés con Botafogo. Botafogo para mí juega de los peores primeros tiempos en la Copa Libertadores de América, y después, bueno, fue un festival, realmente fue un festival de fútbol lo que hizo en el segundo tiempo, individual y colectivamente, ¿no? Eso es lo raro, lo curioso, que las dos cosas se dieron dentro de un mismo partido. Y eso siempre por los detalles, ¿no? Porque imagínate que en el segundo tiempo Botafogo tarda un poco más para marcar un gol. El partido totalmente sería diferente, ¿no? El Botafogo, la hinchada empezaría a contestar, como ya estaba, ¿no? Pitando el equipo y las cosas se quedarían más difíciles para el equipo. Entonces, cuando sale el gol, cambia todo. Pero si el gol no sale, sería mucho más difícil para Botafogo, ¿no? Y sin duda el primer tiempo de Peñarol fue muy bueno. Un primer tiempo que pocos equipos de Libertadores conseguirían hacer con Botafogo. Porque normalmente el problema de Botafogo es en la segunda mitad, porque no tiene la misma intensidad, no consigue abordar el partido de la misma manera. Pero ayer fue el contrario y nadie se lo esperaba, ¿no? Nadie se lo esperaba, y después con el gol de Botafogo, el primer gol en la segunda mitad, todo ha cambiado. Pero no pienso que los 5 goles en una segunda mitad
pueden borrar todo lo que hizo Peñarol, porque sin duda el Peñarol no estuvo allí hace tantos años, ¿no? Mucho más de 10, 20, 23 años, ¿no? Que Peñarol no llega a semifinales. Y antes de eso, siempre cayó en la fase de grupos. Entonces fue una campaña memorable, un trabajo gigante de Diego Aguirre que merece ser valorado, ¿no? A pesar de ayer. Sí, es cierto, son 13 años afuera de una definición de este tipo, con el mismo técnico. Lo cierto es que, bueno, ha cerrado ya la llave Botafogo, no hay ninguna posibilidad existente. Para mí no hay ninguna posibilidad imaginable de que Botafogo pueda quedar afuera con Peñarol. Es imposible imaginar que Peñarol le pueda meter 5 goles a este equipo de Botafogo jugando de local. Creo que Peñarol va a intentar cerrar de la forma más decorosa la Copa Libertadores de América, y si puede ganar 1-0 el partido, bueno, por lo menos entregarle esa victoria a la gente que tanta ilusión se había hecho, en definitiva, con poder ganar la 6ª Copa Libertadores de América. ¿Cómo lo ves en lo previo? Porque me da toda la sensación que Atlético Mineiro también está instalado en la final, la va a tener un poquito más complicada con River de lo que la va a tener Botafogo con Peñarol, pero para mí es muy difícil que River pueda revertir también 3 goles, como le hizo precisamente Atlético Mineiro. ¿Cómo ves una hipotética final entre Botafogo y Atlético Mineiro? Y sabes que en Brasil, en el Río, tenemos una frase que es: hay cosas que solo pasan a Botafogo. Porque Botafogo en ese periodo que se quedó sin títulos, ¿no? Muchas cosas pasaron. Muchas, como el año pasado, ¿no? Que se perdió un título que estaba en sus manos para el Palmeiras. Entonces hay cosas que solo se pasan a Botafogo, y la hinchada de Botafogo no quiere saber que está ganando. Para la hinchada de Botafogo no solo van a creer cuando juegue la final. Antes de eso no van a creer, porque hay cosas que solo pasan a Botafogo. Y eso la historia ya ha probado. Pero sí, claro, yo, que no soy hincha de Botafogo, pienso que sería una locura inmensa que Peñarol consiga un milagro, ¿no? Y pienso que sí, Peñarol tiene que buscar una victoria para encerrar una trayectoria que fue buena, y de una victoria más para su hinchada, ¿no? Y misma cosa, Atlético Mineiro. Será difícil para el River, pero yo recuerdo que se pasó algo parecido en un juego de Palmeiras con River. Un año que Palmeiras ganó la Libertadores con Abel Ferreira, y en el primer partido en Brasil, Palmeiras ganó 4-0, y después en Núñez, River hizo 3-0, y después fue una locura. Fue una locura total, y después Abel habló mucho de la mentalidad increíble que consiguió poner en el equipo Gallardo, que es un entrenador fenomenal. Entonces, para Botafogo no pienso que será un juego peligroso, pero para el Atlético, tal vez. A ver cómo será Núñez, a ver la atmósfera de Núñez, que es un estadio fenomenal, es una cosa diferente de los otros estadios de América del Sur. Entonces, a ver cómo pasará. Claro, Atlético es el gran favorito. Y después, en una final será difícil porque, por ejemplo, Atlético está jugando así, una vez más, como un equipo que tiene los jugadores que tiene, como jugadores como Hulk, jugadores como Scarpa, jugadores como Paulinho, jugadores como Daverson, que hablé ayer de él, es como un loco, pero un loco bueno, que es un jugador que he visto ayer un video de Luis Enrique, que hoy es entrenador de Paris Saint-Germain, pero antes estaba en Barcelona, cuando Luis Enrique ha entrenado el Barcelona contra el Alavés de Daverson. Y habló cosas muy buenas de Daverson, que era un jugador, un delantero completo, un delantero muy bueno. Y lo es. Solo que es loco, ¿no? El Daverson le falta algo ahí para que se pueda ser un jugador fenomenal, ¿no? Pero él, cuando quiere jugar, es genial. Cuando tiene en la cabeza. Si tú ves las entrevistas de Daverson, tú ves que es diferente, ¿no? No es como los jugadores que hablan las mismas cosas siempre. Él no. Él habla cosas locura, ¿no? Pero también, cuando quiere jugar, tiene calidad. Es un jugador que tiene calidad. Entonces, Atlético tiene grandes jugadores. No estaba jugando el fútbol
que merecía jugar, que podría jugar, ahora ha vuelto hace unas 4 o 5 partidas, está jugando una vez más bien, porque el trabajo de Gabriel Milito ha empezado muy bien en Brasil. Los primeros juegos de él fueron fenomenales. El inicio de Libertadores de Atlético ha sido muy bueno, pero después algo pasó, él no consiguió con jugadores en las selecciones, jugadores lesionados, no consiguió mantener el mismo ritmo en el equipo. Pero ahora ha vuelto y está en un momento muy bueno. Y yo diría que sería un momento mejor que Botafogo si no fuera ayer. Porque Botafogo antes de ayer también se pasó algunos partidos, por ejemplo, el 0-0 contra Grêmio no ha jugado bien, 1-1 contra Criciúma no ha jugado bien. Ya hace un tiempo que Botafogo no ha sido el equipo que fue, por ejemplo, contra São Paulo, que fue, por ejemplo, contra Palmeiras. Entonces, ayer a ver si ese equipo vuelve. ¿Cómo ha vuelto el Atlético de Milito? Ahora pienso que el mejor equipo es Botafogo, porque en la temporada, hablando de toda la temporada, ¿no? Él es el mejor equipo, no solamente de Brasil, pero de América, ¿no? Pero Atlético tiene grandes jugadores, tiene individualidades increíbles como Hulk, por ejemplo, que en una jugada puede decidir un juego, ¿no? Y a ver qué, pero Botafogo para mí es el favorito. Sí, si confirma los dos en la final, claro. Muy bien, bueno, dos finales. Van a tener que hacer un Brasileirao, porque esta va a ser la 6ª vez consecutiva que un brasileño va a ganar la Copa Libertadores de América. Van a tener que hacer el Brasileirao y después jugar la Copa Libertadores de América sin los equipos brasileños, y el campeón del Brasileirao jugar la final contra el equipo que gane en el resto de los países, porque si no, no tiene gracia esto. Sí, una vez más, ¿no? Y pienso, pero en el principio de Libertadores, la Libertadores era casi siempre de argentinos y uruguayos, ¿no? El principio en la historia de Libertadores, con Spencer en Peñarol y otros jugadores geniales en Argentina, era un torneo que los brasileños no estaban bien. Por ejemplo, el Botafogo ha jugado con grandes equipos. Jairzinho, hablamos de él, ha jugado Libertadores, no ha conseguido nada, ha conseguido una semifinal, y como otros grandes equipos de Brasil también, que no han conseguido nada. Y solo después, en los años 80, empezó algo en Brasil, con el Flamengo de Zico, el Grêmio de Renato, después el São Paulo de Tele Santana, y después ganó un poquito más de importancia para los brasileños la Libertadores. Y ahora la Libertadores es vista en Brasil como el principal torneo del año. Todos los equipos quieren ganar la Libertadores. Si pregunta a un hincha, ¿quiere Libertadores o Brasileirão? Libertadores. Entonces, ahora es un torneo muchísimo importante para Brasil, y como los clubes de Brasil tienen económicamente son más fuertes, ¿no? Es difícil a veces para otros competir, ¿no? Pero el River está intentando ahora con Gallardo de nuevo, están invirtiendo en otras contrataciones, en traspasos, es un equipo más fuerte también, está intentando el Peñarol ahora, una grande campaña dejó el Flamengo, ¿no? A ver si en los próximos años tenemos un poquito más de competición para que sea un torneo bonito, porque no da gracia vermos la Bundesliga y siempre el Bayern a ganar, y así como no da gracia ver la Libertadores y siempre los mismos equipos de Brasil ganan a ella, ¿no? Totalmente. Este sí que sabe de Brasil, en serio. Sí. Este sabe en serio. La última, Carlos. Dame un título de los líos, que la verdad que estuvo feo ese tema en Brasil. ¿Me escuchas? Sí. Oh, sí. El tema de la pelea. De la pelea, sí, básicamente. Sí, de los incidentes. Sí, yo como estaba hablando, yo no estuve allá, entonces no sé cómo ha iniciado, pero es una cosa muy fea. Yo he visto que sí, tuvimos hinchas de otras hinchadas de equipos de Río, por ejemplo, de Fluminense, de Flamengo, con Botafogo, para pelear con hinchas de Peñarol. Eso no entra en mi cabeza, eso no hace el menor sentido. Así como también relatos de hinchas de Peñarol,
ese hincha no hay que decir, pero de uruguayos o hinchas de Peñarol que estaban saqueando tiendas y cosas así, o lo que no hay sentido también, o ateando, pegando fuego a las motos y todo eso, lo que no hay sentido. Entonces, pienso que en los dos lados hay lo bueno y hay lo malo, ¿no? Y como no es todo el hincha que fue a Brasil, porque muchos hinchas fueron a Brasil para ver el Peñarol jugar, y de verdad, de corazón, pero otros, algunos para crear el caos, así como otras personas de Flamengo, de Fluminense, de Botafogo, de Vasco, estaban allá para hacer lo que para crear el caos. Eso no me pasa por la cabeza. Lo que el fútbol se ha tornado una enfermedad para algunas personas, eso no me pasa en la cabeza. Y eso es muy triste, porque ayer era un partido importantísimo, uno de los partidos más importantes de la vida de Botafogo, un partido importantísimo para Peñarol, que no estaba ahí hacía 13 años. Entonces, era para hablarnos del fútbol, del bonito que es el fútbol, y somos de América del Sur, somos todos al final hermanos, ¿no? ¿Y por qué hacemos eso uno con los otros? Para mí no entra en la cabeza. Para mí es muy triste que tenemos de hablar de esas cosas, de cosas tan idiotas, ¿no? Al final, porque no pasa en mi cabeza lo que ha pasado ayer de los dos lados, ¿no? Hay personas buenas y malas de los dos lados, y no entra en mi cabeza que ayer, en un día tan bonito, ¿no? Estaban en Río de Janeiro, ¿no? Un día tan bonito, de sol, de todo eso, de un partido tan importante, y se pasa una cosa de esa, ¿no? Muy triste. Totalmente de acuerdo. La verdad que el placer de siempre, Carlos, el placer de siempre y el agradecimiento de siempre. La verdad que es un orgullo tenerte con nosotros, poder charlar del fútbol brasileño. Nos has enseñado mucho. La verdad que ha sido realmente a lo largo de toda la Copa Libertadores de América un aporte periodístico enorme para nosotros. Así que, aunque no te conocemos personalmente, ya te sentimos parte de nuestro equipo, y la verdad que yo, como cabeza de grupo acá, te mando en nombre de todos los compañeros el profundo agradecimiento de corazón, y bueno, y seguiremos fomentando este vínculo gracias a tu generosidad que ha sido permanente para con nuestro programa. No, yo que agradezco, es siempre un honor hablar con vos, aprender con vos. Siempre que hablamos acá, nosotros aprendemos, yo aprendo, tú aprendes, todos aprendemos. Quien escucha aprende de fútbol. Es siempre bueno hablar de fútbol, y es un placer, un honor para mí ser una de las voces del fútbol. Es un gusto mucho grande, y es muy bonito ver lo que hacen, ¿no? Vos dan voz a todos los latinoamericanos que hablan de fútbol, ¿no? Eso es importante. Importante también que nosotros brasileños tendremos voz en eso también, porque también somos de América del Sur, también somos hermanos de vos, y pienso que es un honor, un orgullo siempre que hablo con vos, y agradezco una vez más la oportunidad. Un abrazo grande, Carlos, hasta cualquier momento. Abrazo, Julio. Chao, buen día. Un fenómeno, la verdad, sinceramente les digo, es un privilegio. Vuelvo a reiterar lo que dije en algún momento. Es muy difícil encontrar un periodista brasileño que hable español, ya, que no solamente la tenga medianamente clara, que hable español. Y él lo hace, pero con una claridad conceptual. Y yo me iba a quedar hablando, y lo voy a llamar otro día, que tengamos tiempo, para hablar sobre las sociedades anónimas deportivas que hay en este momento en Brasil. Que el Botafogo es una de ellas. Claro. Botafogo es una de ellas. El tema es que no son sociedades anónimas tampoco como acá. Claro, no son. O sea, exacto. Son diferentes, porque Son lo de diferentes. acá es como que vienen más a hacer su negocio. Tal cual. Estos vienen con ambición de ganar la Copa Libertadores. Tal por cual, ejemplo. totalmente. Y además que te habla de todo Brasil. No te habla No, de normalmente. historia, No, de no, presente. No, pero además Claro. los brasileños normalmente te hablan el gaullo, Tal cual, total. Cada Cada uno uno de de ese ese gremio. Cada uno de ese equipo. Acá te habla de todo. Este Sí, tipo y te siempre habla. está informado. Ayer lo llamamos en el momento que estaban los incidentes, y el estaba- tipo ya sabía de los incidentes. Sí, sí, No, sí. no, es brutal. Es impresionante. Realmente ha sido un privilegio poder tenerlo, porque es fantástico volcarle a la gente el conocimiento de un periodista brasileño que habla absolutamente de todo con propiedad, con conocimiento de causa. Él te habla del fútbol, como bien dice Bugiano, te habla del fútbol de San Carioca, Pablo, te habla del fútbol carioca, te habla del fútbol de Porto Alegre. O sea,
Es un tipo que tiene conocimiento, se ve que ama el fútbol, es hincha de Vasco da Gama. Y de la historia de Brasil también. Y aparte, habla de bueno, la década habla del de todo. 60, del Sí, sí, sí. 70, Tal de cual. ahora, de lo que Bueno, se viene. Fíjate lo que decía, ¿no? La época de Botafogo con el Santos en aquel momento, Santos con Pelé y Botafogo con Garrincha, nada más ni nada menos. Estuve mirándola otra vez alguna de las jugadas de Garrincha. Eso es lo que te permite YouTube, por ejemplo, o te permiten las redes sociales. Volver a revivir cosas que yo nunca había visto a Garrincha. Jamás había visto a Garrincha. Y bueno, y lo vi a Garrincha en blanco y negro, haciendo las jugadas que hacía Garrincha, ese amague que Los hacía. amagues, Y seguro. se quedaba el amague Sí, sí. y te amagaba Sin de nuevo. tocar la pelota. Sin tocar la pelota, efectivamente. Y bueno, y siempre había sentido hablar maravillas de Garrincha, que terminó muy mal, lamentablemente. Pero que había sido de los grandes jugadores del fútbol brasileño. Y bueno, y tener la oportunidad de revivirlo a través de determinados tapes que hay, que son verdaderas obras de arte, porque realmente encontrar un tape de la etapa de Esa Garrincha, época. no, es impresionante. Y